Es un gusto estar con ustedes esta mañana y en efecto los lazos, como lo dijo el hermano Jorge, que nos unen son de generaciones y son un testimonio de que la fidelidad del Señor es de generación en generación. Y al Señor sea la gloria por eso. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque habiendo estado lejos de ti, habiendo sido enemigos en nuestra mente, lo mismo que los demás, habiendo estado muertos en delitos y pecados, habiendo estado, Señor, en los caminos de este mundo, en enemistad contra ti, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y nos alcanzaste. Y aunque no éramos herederos de las promesas que diste a Abraham, tú nos adoptaste, Señor, y por la fe somos hijos de Abraham. Por la fe estamos contados entre aquellos que tú tenías en mente cuando le dijiste a Abraham: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, te alabamos y te bendecimos por ello. Te damos gracias, Padre, porque has cambiado por completo nuestra perspectiva. Porque habiendo tenido como destino, debido a nuestros pecados, la perdición, la separación eterna de ti, el castigo del infierno, tú, Señor, nos has hecho, no solamente nos has perdonado, no solamente nos has quitado la condición de enemigos, sino que nos has hecho hijos e hijos amados. Te damos gracias por ello, Señor, y te damos gracias porque no solamente has cambiado nuestro futuro, sino también has cambiado nuestro presente. Porque nos das tu Espíritu Santo para santificarnos en tu verdad, en tu palabra que es verdad. Nos has dado los unos a los otros como cuerpo tuyo en la iglesia. Nos has dado, Señor, tu palabra, que es nuestra luz, nuestra guía, es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia, Señor, en tu casa, en tu cuerpo, entre nosotros mismos. Señor, al abrir tu palabra, te pedimos que lo hagamos con reverencia. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón un deseo de aprender, un deseo de llenar las lagunas que tenemos con la verdad de tu palabra, de corregir aquellas ideas equivocadas que tenemos con la verdad de tu palabra, pero no solamente dejarla, Señor, en conocimiento abstracto, en conocimiento estéril, sino que este conocimiento transforme nuestra vida, que este conocimiento de tu palabra, pues así es tu palabra, nos transforme nuestra manera de comportarnos, de conducirnos, de vivir nuestra vida, de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, de ver a tu iglesia, de ver tus propósitos, Señor, en la historia, de ver, Señor, lo que tú estás haciendo y aún estás por hacer en este mundo. Padre Celestial, reconocemos, Señor, que nuestras capacidades son limitadas, que nuestra mente con mucha facilidad se distrae, nuestra mente con mucha facilidad se engaña a sí misma. Y aún ante la luz de tu palabra, muchos, Señor, no pueden ver. Te pedimos, Padre, que no seamos como ellos. Te pedimos, Padre, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, para que podamos aceptarla, para que dobleguemos nuestra voluntad a ti, Señor, y la pongamos por obra. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros así el querer y el hacer. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, y ahí, Señor, germine, crezca, y florezca, y dé fruto, y fruto en abundancia, pues en esto eres glorificado. Gracias, Padre, te damos porque estas peticiones que te hacemos son tus deseos para nosotros, aún antes
de que nosotros te las hagamos. Porque es tu deseo, Señor, darnos todo esto que te hemos pedido. Y por eso, Señor, podemos saber que tú atenderás a estas peticiones que te hacemos. Y porque elevamos a ti nuestra oración en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, jefe y cabeza de la Iglesia. Amén. Acostumbro yo predicar de manera expositiva, es decir, tomar un pasaje de la Escritura y exponer su significado. No obstante, en vista de la invitación que me han hecho, en esta ocasión mi predicación va a ser temática, es decir, vamos a tomar un asunto, un tema, y vamos a ver cómo distintos pasajes de la Escritura nos arrojan luz sobre este tema. Y dentro de esta exposición temática vamos a ver tres temas, de hecho 4 temas, uno de ellos es la subdivisión del tercero. Ustedes buscan 4 temas que nos refieren al concepto de la unidad de la Iglesia. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes, para la mayoría de ustedes, el concepto o el enunciado, la proposición de que la Iglesia debe estar unida no es una noción nueva. Ustedes han leído la Escritura y esta mañana hemos leído algunos pasajes de la Escritura que han enfatizado esta verdad. Y estoy casi seguro que para la gran mayoría de ustedes esto no es nuevo, ¿verdad? Estos pasajes no es la primera vez que los leen, no es la primera vez que piensan sobre ellos. No obstante, el hecho de que en su corazón ustedes tengan esta inquietud por la unidad de la Iglesia nos señala, nos muestra, un síntoma. Ustedes llegan al doctor y dicen me duele aquí, o dicen que en la mañana me siento así. Bueno, esos son síntomas de que ustedes mismos se dan cuenta que algo no estamos cumpliendo en cuanto a la unidad de la Iglesia. Entonces, el primer asunto que voy a tocar tiene que ver con el concepto y la naturaleza de la unidad de la Iglesia. La Iglesia, la Iglesia es ya una. La unidad de la Iglesia, en cierto sentido, desde una perspectiva, no es algo que debamos perseguir o buscar, porque ya es una realidad. La Iglesia es una. Y esta unidad de la Iglesia, y en alguna ocasión inventé una palabra que no existe, no existe en el diccionario, pero la utilizo para distinguir la unidad, y esta otra palabra, unicidad, es una palabra inventada. Pero con esto quiero enfatizar la característica de que sea una la Iglesia. El concepto de unidad lleva implícito no solamente la cohesión de la Iglesia, si me permiten utilizar esta expresión, la cohesión de la Iglesia, es decir, ese sentimiento o esos lazos que nos unen, sino que el hecho de que la Iglesia es ya una. Esto es muy importante enfatizar, porque muchas veces podemos perdernos en perseguir cosas o en confundir las metas que estamos persiguiendo. Es cierto, y no deja de ser algo que nos inquieta y que debe inquietarnos, que visiblemente la Iglesia no es una. Hermano Jorge acaba de platicar, yo crecí en la Iglesia cristiana, que adoptó como apodo adicional los discípulos. Actualmente yo soy presbiteriano, ustedes son nazarenos, y seguramente por aquí cerca debe haber una iglesia bautista, ¿no? Y entonces podemos decir, hay muchas iglesias, no hay unidad de la iglesia. Bueno, no necesariamente, porque la unidad de la iglesia, este es el primer punto que quiero que
iglesia es espiritual, fundamental, esencial y primordialmente espiritual, porque la iglesia se define fundamental y primordialmente en términos espirituales. Cuando la iglesia dejó en la Edad Media de definirse en términos espirituales y adoptando una visión mundana de la iglesia tomada del mundo, tomada del Imperio Romano, y de hecho esto fue poco antes de la Edad Media, empezó a definir la unidad de la iglesia en términos estructurales u organizacionales. La membresía de la iglesia se convirtió en una cuestión formalista. Si eres bautizado, ya eres miembro de la iglesia, aunque la persona nunca en su vida se convirtiera, nunca en su vida pidiera perdón por sus pecados al Señor. Si cumplía con ciertos rituales, con ciertos aspectos formales, ya era miembro de la iglesia. Esta semana escuchaba yo a un muchacho, mi compañero de trabajo, que estaba diciendo que no se casaba con su actual pareja, porque ella era de la iglesia ortodoxa y que él es católico. Pero digo, bueno, aunque a mí la verdad es que no me importa eso. Bueno, realmente no es católico, ¿verdad? Pero aún para la iglesia católica, él es miembro de la iglesia católica porque ha cumplido formalmente con los requisitos para ser miembro de la iglesia. Pero esa no es la iglesia de Cristo, ¿verdad? La membresía de la iglesia no es, la pertenencia a la iglesia no es una realidad formal. No es como el ser miembro de un determinado club, de una determinada organización o ciudadano de un determinado país, aunque ahí podemos utilizar el símbolo. Para ser miembro de la iglesia hay que nacer de nuevo, hay que nacer espiritualmente. Evidentemente, por regla general, ordinariamente, eso se da en el contexto de una comunidad de creyentes, ¿verdad? Alguien que conoce el Evangelio nos habla del Evangelio. Estoy diciendo ordinariamente, no estoy excluyendo casos extraordinarios. Una persona toma una Biblia y sin que a otra persona lo ayude, llega a conocer. Pero estoy diciendo ordinariamente, la gran mayoría de los casos, la conversión de una persona se da en el contexto de una comunidad cristiana. De hecho, aún el que se convierte leyendo la Biblia en un cuarto de hotel, tomando una Biblia de los Gedeones, pues esa Biblia de los Gedeones fue puesta ahí por la comunidad cristiana, ¿verdad? Fue impresa, fue traducida, la iglesia está involucrada. Y cuando me refiero a la iglesia, ya no me estoy refiriendo a una congregación en particular o a una denominación en particular. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, de todos aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia se define mayormente, primordialmente, en términos espirituales. Es el pueblo de Dios. Son aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido del Espíritu. Cada recién convertido que no ha leído los pasajes que hemos leído esta mañana, no sepa la doctrina de la unidad de la iglesia, y no obstante, él forma parte de la iglesia y él es parte de la realidad espiritual de la iglesia. Dicho sea de paso, paréntesis, que en nuestro mundo materialista, la verdad, lo real, es lo tangible, ¿verdad? Pero desde el punto de vista bíblico, en la cosmovisión bíblica, este mundo es pasajero, ¿verdad? Tiene un principio y tendrá un fin. La realidad verdadera, la realidad última, la realidad más sólida, es la espiritual. No depende de lo visible, no depende de lo creado. Porque también aquí, la haciendo paréntesis, aunque quizá esto forma parte de paréntesis,
También aquí podemos pensar, bueno, es que hay tanta diversidad en la iglesia, y si nosotros hoy en día pensamos que hay iglesia, imagínense el tiempo de los apóstoles, cuando había una división muy clara en la mente de los judíos entre judíos y gentiles. Y si ustedes se dan cuenta, una parte muy importante de los escritos del Nuevo Testamento están dedicados a hacerle ver a ambos grupos que esas divisiones son artificiales, que en realidad son uno, aunque hablaran una lengua distinta, aunque unos estuviesen circuncidados y otros no, aunque unos hubiesen nacido en un hogar judío y otros en un hogar pagano, que esas cosas no importaban, que esas cosas eran completamente accidentales, accesorias, que lo importante era la unidad espiritual de la iglesia. Los ojos de la carne, hay judíos y griegos, esclavos y libres, ricos y pobres, distintas etnias, lenguas, tribus, circuncisión y circuncisión, pero espiritualmente somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. La unidad de la iglesia es, por lo tanto, una verdad espiritual, y esta verdad espiritual debe manifestarse también en el mundo visible. Este es un segundo paso, pero hay que poner las cosas en orden. Primero, entender que lo sepamos o no, lo creamos o no, lo vivamos o no, se vea o no, somos ya un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Estamos ya unidos. Pongamos un ejemplo así un poco telenovelesco. Vamos a suponer que una familia, una pareja tiene hijos, pero por alguna tragedia, los hijos siendo muy pequeños son repartidos con distintos parientes, amigos o familiares, y no conocen el uno el destino del otro. Y cada quien está por su lado, cada quien tiene su vida. Siguen estando unidos por un vínculo de sangre, ¿verdad? Podemos hacer un estudio de su ADN y saber que estos 4 o 5 que están repartidos en distintos lados son hermanos del mismo padre y de la misma madre. Son hermanos. Ellos no saben que están unidos, quizás no saben de la existencia del otro, no viven unidos, pero están unidos. Así nosotros estamos unidos en el Espíritu. Ahora, esta unidad espiritual es mejor, es deseable que esta unidad espiritual se manifieste en el mundo visible. Y al decir esto, también debemos tener cuidado de no caer en unidades artificiales. La unidad, al ser, y es por eso que es tan importante entender que la unidad es primordialmente espiritual, porque si no tenemos la unidad espiritual, si no entendemos la unidad espiritual, cualquier unidad visible va a ser, por lo menos difícil y en algunos casos imposible. Ahora bien, vamos a empezar a distinguir entre la unidad, que es un concepto en cierta forma abstracto. Es interesante, es interesante cómo nuestra mente sabe lo que es la unidad en el sentido del uno, del ser uno solo, ¿no? Cuando vamos al súper y vemos el precio de algunas cosas, nos dice tantos pesos por unidad. Hay veces que vienen en paquete, ¿no? Entonces vienen por paquete de 6, pero
Todos en nuestra mente sabemos lo que es la unidad única. Y decimos, la unidad es aquello que es indivisible, ¿verdad? Unidad. Y no obstante, fíjense bien, y esto va para enfatizar que la realidad real, la realidad verdadera es la espiritual y no la material. En el universo físico no existe la unidad. Todo está hecho de partes. Todo está hecho de partes. El átomo está hecho de partes. Y esas partes, a su vez, están hechas de partículas subatómicas, que a su vez tienen distinta carga. Es decir, unas tienen más, otras tienen menos. No hay nada en el universo físico que sea uno. Y no tanto nosotros entendemos lo que es el uno. No lo aprendimos del universo físico. Lo sabemos porque es parte de la dotación racional con que Dios dotó, con una redundancia, a cada ser humano. Bueno, la unidad es espiritual. Pero vamos a distinguir entre la unidad, que es abstracta, y lo que hace rato llamé cohesión. Estos hermanos que están unidos por lazos de sangre, pero que no conocen la existencia del uno del otro, están unidos por un lazo de sangre, por un lazo biológico, pero no viven en unidad, ¿verdad? No están en una cohesión. Esa palabra la vamos a cambiar por una palabra bíblica, que es la palabra paz. La palabra paz es muy interesante en la Escritura. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento es la palabra shalom. Y como ustedes saben también, shalom es el saludo que los hebreos hasta el día de hoy, los israelitas, utilizan para saludarse unos a otros. El concepto shalom no tiene que ver exclusivamente con la ausencia de guerra. El concepto shalom se refiere a un estado de orden, un estado no solamente de paz, de tranquilidad, de ausencia de guerra, sino también un estado de orden, que las cosas están bien. Cuando un israelita le dice a otro israelita shalom, no solamente le está diciendo que no tengas conflicto, sino que todo esté bien en tu vida, que todo esté en orden, que todo esté bien en tu vida. Y entonces podemos hacer, yo creo que podemos utilizar la palabra paz con este trasfondo bíblico para referirnos a que esa unidad espiritual que ya existe, que existe independientemente de que nosotros la busquemos o no, la queramos o no, porque hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo y somos uno. Pero con paz me referiré a la manera en que esa unidad se debe manifestar. Miren la palabra que utilizo, aquí se debe. La unidad de la iglesia es. La paz se debe buscar. La unidad de la iglesia es ya. La paz de la iglesia es algo que debemos buscar, que debemos procurar. E insisto, no me refiero nada más a que no haya pleito, sino me refiero a ese estado ordenado de cosas, al orden ideal, perfecto, que el Señor quiere para su pueblo. La unidad y la paz visible de la iglesia son el resultado de la conducta habitual de los cristianos. Así como por un lado la unidad ya es porque el Señor, porque depende del Señor, no depende de nosotros. Él es el que nos ha hecho uno. En Él somos uno. La paz de la iglesia es el resultado de, esa sí es de momento a momento, es temporal. Ahorita podemos estar todos bien, pero al rato alguien puede meter la cizaña, alguien puede meter la escoria y echar a perder la paz que existe.
Entonces, ese es algo que debemos tener muy en cuenta. La unidad de la iglesia no es un estado al que llega uno y ya se puede uno cruzar de brazos y decir, ya conseguimos la unidad de la iglesia, a ver, ¿qué sí? No, es algo que construimos cada momento, porque cada momento podemos hacer algo que promueve la paz de la iglesia, o podemos hacer algo que atenta contra la paz de la iglesia. Entonces, la paz de la iglesia es el resultado de nuestra conducta habitual, de que de nada nos sirve, bueno, no de nada, pero es infructuoso para los fines que estamos buscando el que nos portemos bien 9 de cada 10 instancias, porque es a una en la que vamos a meter cizaña, en la que vamos a soltar un chisme, en la que vamos a meter discordia hecha a perder la paz. Entonces tiene que ser, la búsqueda de la paz tiene que ser habitual, constante y permanente. Y aquí, Efesios capítulo 4 nos es sumamente útil. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense cómo no me saqué esa palabra, ese concepto de paz, no me lo saqué de mano, lo saqué de la Escritura. El de unicidad sí me lo saqué de la mano, pero el de la paz como la manifestación visible de la unidad del Espíritu es un concepto bíblico. Ahora fíjense bien, vamos a regresarnos un poquito. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Que la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no es algo que llega solito, ¿verdad? Hay que ser solícitos, acomedidos en buscar la paz. Debemos activamente buscar la paz. Y esto nos vuelve a una realidad que hoy es disputada, desafiada, impugnada por los profetas del mundo secular. El problema del ser humano, problema fundamental del ser humano, es que es pecador. Si alguien les dice que el ser humano es bueno por naturaleza, les están invirtiendo en una mentira muy grande. Y no es una mentira inocente, no es una mentira inocua, es una mentira que tiene consecuencias graves. Si yo pienso que determinado automóvil está en buenas condiciones para sacarlo a carretera y no lo está, voy a tener serios problemas. Si yo pienso que determinado alimento es apto para el alimento es apto para el consumo humano y no lo es, voy a tener serios problemas. Si yo pienso que la gente con la que vivo es buena por naturaleza y no lo es, voy a tener problemas. Ahora decimos, bueno, pero estamos en la iglesia, sí, es cierto. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido transformados, el Espíritu Santo nos habita, pero seguimos teniendo una lucha continua contra el pecado. El Señor Jesucristo, siendo Dios hecho carne, fue tentado. Dice la epístola a los Hebreos, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros somos tentados por nuestra carne, somos tentados por el mundo y somos tentados por Satanás.
Generalmente es en ese orden. Hay quienes quieren poner a Satanás como autor de toda tentación. No es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Sale demasiado crédito al diablo si decimos que él está detrás de toda la tentación. La mayor parte de las veces está en nuestra propia carne. Y cuando no es nuestra propia carne, antes de llegar al diablo, está el mundo, es decir, la gente impía que nos rodea, cuya carne los tienta y los lleva a vivir de una manera que es contraria a la palabra del Señor y a la ley del Señor. Vivimos en un estado constante de tentación y de lucha contra el pecado. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues evidentemente el pecado va a buscar debilitar, enfermar a la iglesia del Señor Jesucristo, al cuerpo del Señor Jesucristo. Muchas veces el problema de la paz de la iglesia se debe precisamente a que no somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Pero vamos a regresarnos todavía un poco más, porque Pablo en el versículo 4, y después vamos a ver también los versículos que siguen, pero Pablo en el versículo 1 del capítulo 4 nos ruega que andemos como es digno de la vocación con la que nos llamamos. Andar se refiere a nuestra conducta, no nada más como caminamos, sino cuál es nuestra conducta, cuál es nuestra manera habitual de comportar. No nuestra manera excepcional, así a veces que estamos de lo mejor. No, tiene que ser siempre, ¿verdad? Nuestro andar es nuestra conducta habitual. Y dice que este andar debe ser conforme, debe ser digno de la vocación con la que fuimos llamados. ¿A qué vocación se refiere el Señor? La palabra vocación es igual que decir llamamiento. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados del pecado a ser hijos de Dios. Es un llamamiento de una alta dignidad, de la más alta dignidad posible. Y aquí también creo yo que muy a menudo los cristianos nos dejamos llevar por el enemigo, por el mundo, nuestra carne, y pensamos que el reino de Dios es poca cosa. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Pensamos que el reino de Dios, pues sí es importante para cuando muera y vaya al cielo. Pero no vemos el reino de Dios que ya está en medio de nosotros. El reino de Dios que en este mundo se manifiesta por medio de la iglesia. En este mundo. Porque el reino de Dios se manifiesta también en los cielos, en todo su esplendor, ¿verdad? Pero también en la tierra. Y aquí otro paréntesis, dicho sea de paso, la unidad de la iglesia no solamente es la unidad de los que estamos vivos en la tierra. La unidad de la iglesia comprende también a los santos que ya están en gloria, ¿verdad? Ellos son parte de la iglesia y estamos unidos a Él y ellos a nosotros. Es esa gran nube de testigos de la que habla Hebreo. Estamos unidos a Él. La unidad de la iglesia incluye también a los ángeles, que son consiervos nuestros en esta tierra. Pero bueno, cerramos ese paréntesis. Entonces, ¿cuántas veces pensamos
que el hecho de haber sido llamado de las tinieblas a la luz admirable del Señor es algo que corresponde a un ámbito muy privado, muy íntimo, muy privado. Es algo que se queda en la recámara y los domingos en la iglesia. Y es algo que pensamos equivocadamente no tiene repercusión alguna para el mundo en el que vivimos, cuando es exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Hemos sido llamados a ser instrumentos del Señor en este mundo, manifestar su gloria, llamar a los pueblos al arrepentimiento y a someterse al señorío de Cristo. Ese es un gran llamamiento. Me escandaliza, esa es la palabra, cuando veo pastores y líderes religiosos seducidos y deslumbrados por el espejismo de los políticos y los gobernantes. Porque el reino del Señor es mucho más glorioso. Que seamos embajadores del Señor Jesucristo es infinitamente más glorioso, infinitamente más elevado que ser representantes o miembros de algún gobierno. Yo trabajo para el gobierno, pero no tiene nada de especial. Ya no trabajo para el gobierno. Cuando trabajé, no tiene nada especial, mucho más glorioso el llamamiento que tenemos del Señor para servirle a Él. Y si entendemos esto, si entendemos la magnitud, la gloria del reino del Señor, entenderemos que andar conforme al llamamiento que nos ha hecho el Rey del universo, el Señor Jesucristo, a quien toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. A quien ya le fue dada, no es algo futuro. Dijo el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ya hoy el Señor Jesucristo es Rey sobre todo el universo y el mundo y cada país y cada estado y cada municipio. Cuando entendemos la magnitud de ese llamamiento, entonces nuestra conducta debe cambiar. Debemos comportarnos con la dignidad del reino de Dios. Y comienza Pablo a explicar en el versículo 2, a dar algunas características de esta conducta propia del reino de Dios, que es andar con humildad y mansedumbre. Hoy en día, lamentablemente, la gente del mundo desprecia la humildad y la mansedumbre. La mayoría de los libros de autoayuda y de los libros de liderazgo y de los libros de, lamentablemente también los predicadores de la prosperidad, lo que promueven es algo muy diferente, ¿verdad? Tú te lo mereces, tú eres especial, tú eres lo máximo, nadie tiene por qué pasar por encima de ti, tú, y lo único que hacen es alimentar nuestro ego, ¿verdad? Y inflar nuestro ego. Y debemos reconocer que el mundo a menudo confunde la mansedumbre y la dignidad con debilidad. Pero así le pasó al Señor, ¿no? El Señor fue manso y humilde y confundieron su mansedumbre y humildad con debilidad. Y el Señor no dejó de ser manso y humilde, ¿no? Nosotros debemos ser mansos y humildes. Especialmente, más aún, en el contexto de la iglesia, en todo lugar, más aún en el contexto de la iglesia. Otra situación que está aquejando nuestro mundo es mucho narcisismo, y lamentablemente
parte de las redes sociales, en parte de los libros de autoayuda y toda esta cultura de la autoayuda y la superación, hacen a las personas buscar figurar. Ahí en donde trabajo ahora, había un director, no era mi jefe, me sentaba junto a mi jefe, entonces por eso tenía que escucharlo todos los días, que decía, de veras que yo me levanto en las mañanas y me pregunto, ¿por qué no soy famoso? ¿Cuántas personas, esa es su meta en la vida? Buscan el reconocimiento humano, el aplauso humano, y tristemente también en la iglesia. ¿Cuántas personas son muy activas en la iglesia, muy solícitas en la iglesia, porque están buscando el aplauso humano? Igualito que los fariseos, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice el Señor? Ya tienen su recompensa. Eso era lo que buscaban, el aplauso humano. Ya tienen su recompensa. El verdadero creyente, ¿cuál es la recompensa que busca? ¿El aplauso humano? ¿El reconocimiento humano? No. Hermanos, su meta en esta vida debe ser que cuando terminen en esta vida, lleguen ante la presencia del Señor y sea el Señor quien diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dejen de buscar el reconocimiento humano. Debemos andar con humildad y con mansedumbre. Pero también dice el apóstol Pablo, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿A qué parte tan difícil, verdad? La parte de humildad y mansedumbre, fíjense siempre, soportándonos desde la palabra ya pone alerta. Y debemos ser cuidadosos en eso. El cuidado, la alerta, es el tema que voy a tratar en tercer lugar. Debemos ser cuidadosos con eso. Pablo está escribiendo de nuevo en un contexto en el que la iglesia era todavía una organización con muy poco antecedente y muchos problemas nuevos. Nosotros, la verdad es que casi no enfrentamos la clase de problemas que la primera iglesia debió experimentar. Imagínense ustedes un pagano que practicó la poligamia. Imagínenselo convirtiéndose al cristianismo, él y sus 4 esposas. Ese es un problema, ¿no? Qué bueno que se convirtió, ¿verdad? Pero eso es algo que debe haber sido muy difícil de manejar, ¿no? Y el que vendía carne en el mercado, que había sido sacrificada a los ídolos, y el que era judío y para él era pecado sentarse con un incircunciso, esos eran problemas, ¿no? Problemas muy arraigados. Pablo aquí no está, y esto es muy importante pensarlo, y eso es lo que voy a hablar a continuación, después de terminar este punto. Pablo aquí no está hablando de tolerancia al pecado. Esto debe quedarnos muy claro. La paz de la iglesia es completamente incompatible con la tolerancia del pecado. El pecado debe tratarse, debe atacarse, debe desarraigarse, arrancarse de la iglesia. Aquí estamos hablando de ciertos escrúpulos que van más allá de lo que la Escritura nos enseña. Y que, o puede ser que tenga que ver con ciertos escrúpulos que se derivan válidamente de lo que la Escritura nos enseña. Pero que la gente tarda en entender, aceptar y asimilar.
Y aquí estoy hablando, y yo creo que Pablo está hablando principalmente de nuevos convertidos, ¿verdad? Gente que está incorporándose a la iglesia y todavía no sabe muchas cosas acerca de la iglesia y acerca de la vida cristiana. Y va a hacer cosas que van a incomodar a unos y va a ofender a otros. Y ya dije, eso no significa que la tolerancia, que se debe tolerar el pecado, pero sí debemos ser pacientes al enseñar. Y los que no están en la posición de enseñar, los que están a su alrededor, ser pacientes en entender que un bebé espiritual le va a tomar algunos meses, algunos años, ir madurando espiritualmente para ser un cristiano. Soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra amor nos provoca sentimientos muy bonitos, pero luego esos sentimientos muy bonitos nos hacen que nos confundamos y pensemos que el amor es principalmente un sentimiento y no lo es. Quizá como el mundo lo utiliza, pero el amor, sobre todo el amor ágape, que se refiere aquí el apóstol Pablo, no tiene que ver menos con un sentimiento y tiene que ver más con una disposición y una actitud hacia la persona amada. Insisto, no tiene que haber sentimiento. Qué bueno, qué bien cuando está acompañado del sentimiento, pero no es el sentimiento lo que nos está aquí diciendo Pablo. Es la manera en que tratamos a las personas, ¿verdad? La manera de disposición que tenemos para con las personas. Decía C.S. Lewis, y creo que Pascal dice algo similar, que una de las maneras en que podemos entrenarnos para amar a nuestro prójimo es tratarlos como si los amáramos. Y poco a poco nos vamos a dar cuenta pues que de eso se trata el amor, no tanto del sentimiento, sino del trato que en efecto le damos a las personas y probablemente, aunque no necesariamente, y insisto, no es necesario, la acción va a producir el sentimiento, pero insisto, el sentimiento no es necesario. Y aquí también otra cosa. Hay veces que también el concepto amor, y esto nos dice lo torcida que está en nuestra sociedad, el concepto amor es asociado con la tolerancia al pecado. Y no es así. Dice claramente el apóstol Pablo en Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia, es decir, no encuentra ningún contento, ningún placer en el pecado, al contrario. Entonces, insisto, esto no es tolerancia. Y entonces Pablo nos habla acerca de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y estos versículos los estoy leyendo ahorita, pero son el fundamento de lo primero que dije, que la unidad de la iglesia es espiritual. Porque dice Pablo, un cuerpo, aquí se refiere al cuerpo de Cristo, y no a su cuerpo humano, sino a la iglesia como cuerpo de Cristo, es el cuerpo espiritual del Señor. Un espíritu, el espíritu es espiritual por definición, ¿verdad? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación que recibimos fue espiritual, ¿verdad? Fue un llamamiento espiritual, fue el Espíritu Santo quien habló a nuestro espíritu para hacernos del Señor. La esperanza es espiritual, no es material, no es visible. Un Señor, el Señor es espiritual, ¿verdad? Tiene un cuerpo humano, nuestro Señor está en el cielo,
pero es esencialmente espiritual. Nosotros también, por cierto, somos esencialmente espirituales. Podemos separarnos de nuestro cuerpo, eso es lo que sucede cuando morimos, y seguimos existiendo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es importante, no estoy minimizando el cuerpo, pero es accesorio a quienes somos. Podemos seguir existiendo sin cuerpo. Todos los santos que están en gloria siguen existiendo separados de su cuerpo. El cuerpo es importante y por eso el Señor va a resucitarnos con cuerpos glorificados, pero somos esencialmente espirituales. El Señor, una fe, un Señor, un Señor, una fe, la fe espiritual, es invisible, un bautismo. El bautismo ciertamente es una señal visible de una realidad invisible, ¿verdad? Si una persona lleva a cabo los rituales del bautismo, pero espiritualmente no cree en el Señor, realmente no ha sido bautizado en el Señor, ¿verdad? Ha sido visiblemente bautizado, pero no ha sido bautizado en el Señor. Entonces, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. La unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia se debe a esto, que el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre, el mismo Señor está en nosotros. La unidad de la Iglesia es espiritual. Ahora, ya dije, todos tenemos este deber de ser solícitos, comportarnos de una manera que promueva la paz de la Iglesia y que refleje de manera visible esa unidad invisible, que refleje de una manera material esa unidad que es espiritual. Y creo que todos sabemos, realmente necesitaríamos otro sermón para hablar de las cosas que atentan contra la paz de la Iglesia. Pero no lo, o sea, sí lo necesitamos, estoy diciendo que no sea necesario. Pero ustedes ya saben las cosas que atentan contra la paz de la Iglesia. ¿Por qué? Porque las mismas cosas que nos afectan a nosotros, afectan a otros, ¿verdad? Las murmuraciones, los chismes, las mentiras. El pecado en general. El pecado en general es una mentira del individualismo, que yo puedo hacer mi vida, que un cristiano diga yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera y a nadie más me importa. Eso es falso. Porque si yo peco, todo el cuerpo de Cristo va a sufrir las consecuencias del pecado. Voy a poner un ejemplo muy obvio, muy extremo. Y luego voy a poner un ejemplo menos extremo. Cuando Jonás iba en el barco huyendo de la voluntad del Señor, la tormenta no era nada más para Jonás, ¿verdad? La tormenta la experimentaron todos los que venían en el mismo barco. El pecado de Jonás estaba afectando hasta los que no tenían nada que ver. ¿Cuánto más nuestro pecado y nuestra rebelión va a afectar a la comunidad cristiana, la iglesia, la expresión local de la iglesia en la que vivimos? Y por eso es que el apóstol Pablo y todos los apóstoles nos conminan a extirpar en medio de nosotros el pecado. Entonces, y al final voy a hablar de dos ejemplos, el chisme y la murmuración. Pero antes de llegar al chisme y la murmuración, tenemos que hablar del gobierno de la iglesia. Porque el Señor, así en este pasaje, en este mismo pasaje de Efesios 4, nos habla, algunos versículos más adelante, en el versículo 11,
y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. El Señor llama a su pueblo, pero también les da oficiales, para que esos oficiales procuren el orden y la paz de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Había desorden, había murmuración, la paz de la iglesia, el orden de la iglesia, la armonía de la iglesia estaba siendo afectada por la murmuración. ¿Qué hicieron los apóstoles? Les dijeron, no murmuren, todos somos igual, no. Les dijeron, no, platiquen entre ustedes y resuelvan los problemas, no. Era un asunto de tal importancia que al principio los propios apóstoles se involucraron en atender esto, pero después, en vista de la magnitud del problema y de que eso significaba desatender la predicación de la palabra, se buscaron varones sabios que pudieran ayudar a los apóstoles en esto que no es más que el gobierno de la iglesia. La iglesia necesita un gobierno porque somos pecadores, seguimos siendo pecadores. Y aún en las comunidades cristianas, en las comunidades más maduras espiritualmente, aunque tengamos el pecado más o menos bajo control, seguimos siendo personas finitas, con ideas incompletas, y al ser incompletas, muchas veces incompatibles, que chocan. Y entonces necesitamos que haya personas con autoridad moral y con autoridad formal que intervengan en estos conflictos y pongan orden. Los necesitamos. El Señor, por medio de los apóstoles, nos puso ejemplo de esta necesidad de oficiales que se encarguen. Y cuando dice aquí de la distribución de las mesas, la distribución de las mesas no es que sean meseros, sino se refería a lo que llamamos, ya más adelante en la iglesia, Pablo usa el término diácono, a lo que llamamos diaconía, que en este caso es la atención de las necesidades materiales de la iglesia. Pero es una función de gobierno, porque hay que decidir a quién se le da, cuándo se le da. Si alguien murmura, ¿por qué murmura? ¿Tiene razón su murmuración? ¿No tiene razón su murmuración? Si su murmuración tiene razón, atenderla. Si no tiene razón, hacer que cambie su manera de ver y procurar la paz de la iglesia. Necesita haber gobierno en la iglesia y no podemos esperar, no debemos esperar, tenemos el ejemplo bíblico, no debemos esperar que la gente por sí sola se comporte siempre
como debe comportarse. Obviamente, en la medida en que los cristianos maduran, y esa debe ser la meta de todos, madurar al punto en el que ya no seamos causa de problemas, sino solucionadores de problemas. Pero en lo que llegamos ahí, sobre todo los nuevos creyentes, siempre va a haber personas que van a causar problemas. ¿Cuál es la táctica favorita de las iglesias hoy en día? Y conste que a ustedes no los conozco, la última vez que estuve aquí fue hace como 15 años, entonces no sé nada, no les sé nada, no estoy echando en directa nada. Yo estoy hablando de las iglesias que conozco o que he conocido en el transitar de mi historia. ¿Cuál es la táctica preferida? Que se vaya el hermano problemático. Que se vaya. ¿Es esa lo que el Señor quiere? No. Lo que el Señor quiere es que nos tapemos los pantalones y atendamos los problemas. ¿Los atendamos? Hay quien necesita madurar, hay quien necesita ser corregido, hay quien necesita ser instruido, hay quien necesita ser atendido, hay quizá quien necesita ser disciplinado. Para eso debemos elegir oficiales de la iglesia que cumplan con las características que señala la Escritura y que cumplan con este deber de preservar la paz de la iglesia. Un ejemplo antiguo testamentario. No tenemos tiempo de leer todo el capítulo 34. Y hay el capítulo 34, perdón, de Ezequiel, libro de Ezequiel, libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 34. Este capítulo hay que entenderlo en su contexto, dentro de la historia de Israel, como profecía, pero lo voy a usar nada más como ejemplo porque el Nuevo Testamento alude en dos ocasiones a este pasaje. Fíjense cómo en la función profética de Ezequiel describe parte del ministerio del Mesías de la siguiente manera en el versículo 17: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que tomáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas que enturbáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Y si no tengo tiempo de explicar todo el contexto, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Hay ovejas que abusan, hay ovejas suyas que abusan de otras ovejas. Y cuando dice aquí el Señor que va a juzgar, debemos entender que en el Antiguo Testamento la palabra juzgar no se limita a decir este es inocente, este es culpable. En el Antiguo Testamento la palabra juzgar es un sinónimo de gobernar. El ejemplo más claro lo vemos en el libro de los jueces, en el tiempo en el que gobernaban los jueces. En hebreo la palabra gobernaban y jueces es la misma. Entonces, el Señor va a gobernar a su pueblo, el Mesías, este pasaje es el Mesías, y va a poner orden para que las ovejas abusivas no abusen de las ovejas de él. Tienen dos oficiales de la iglesia Esto está implícito en el mandamiento que da el Señor a Pedro: apacienta mis ovejas. Está incluido el cuidar que unas ovejas no abusen de las otras. Apacienta mis ovejas. Y está incluido en el
mandamiento que a su vez el apóstol Pedro emite en 1 Pedro capítulo 11, versículo 1 en adelante, apacentar la gloria del Señor. Bueno, vamos a terminar con el chisme. Así vamos a concluir el chisme. Ojalá también terminemos con el chisme. En Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es un mandamiento claro y directo, y que el Señor lo pone a la altura de atentar contra la vida de nuestro prójimo, de nuestro hermano, en este caso. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Es decir, no hay que confiar en las personas chismosas. El que trae, créanme, también lleva. Te lo digo a ti, y luego ustedes dicen: mañana, ¿qué dices esto? Pues yo también te tengo que ver. El que trae, también lleva. Cuestión de prudencia, de no participar, no caer en sí. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjense cómo se refiere a que, y aquí quizá vale la pena decir esto. La manera de expresarse de los hebreos, especialmente en los libros poéticos, recurre a un recurso que se llama el paralelismo. Es decir, que se dice la misma idea de dos maneras distintas. El hombre perverso levanta contienda. Otra manera de decirlo es que el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme y el chismoso están puestos a la altura del hombre perverso. Perverso. Es una perversidad andar levantando contiendas mediante el chisme. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es decir, una vez que a que no puedes comer solo, llaman a no hay que entrar en chisme, no hay que darle entrada porque es mucho más difícil ya que le dieron entrada de comer. Proverbios capítulo 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el sueldo de ley. Como ya les dije, el que trae también lleva. No participen en eso. Y Proverbios 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Si hay contiendas, si hay falta de armonía, si hay desorden, falta de paz en la iglesia local, en la congregación o en la iglesia más amplia, seguro, también hay chismes. No tomen parte en ello. No tomen parte. Pónganle una cosa. Les voy a dar algunos pasajes que tienen que ver con las murmuraciones, ya no nos va a dar tiempo de leerlos, pero léanlos en su casa.
Primera de Corintios 10, 10 y 11. Primera de Corintios 10, 10 y 11. Segunda de Corintios 12, 20. Segunda de Corintios 12, 20. Filipenses 2, 14. Filipenses 2, 14. Santiago 4, 11. Santiago 4, 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Y epístola de Judas, versículo 16. La iglesia es una. Y eso debe ayudarnos, nos ayuda de hecho, a mantener, a procurar solícitamente, a buscar solícitamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos pecadores y va a haber problemas en la iglesia, va a haber problemas. El Señor ha dado los mecanismos por los cuales deben atenderse esos problemas. Oficiales sabios que sepan gobernar su casa, dice Pablo en otro lugar. Si son ejemplo como jefes de familia, pues entonces tienen experiencia probada en manejar asuntos problemáticos. Y nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si nuestra conducta en el contexto de la iglesia es digna de la vocación con que fuimos llamados, con humildad y mansedumbre. Muchas veces, que así como el Señor dejó pasar la ofensa, el insulto, la agresión, nosotros debemos dejar pasar la ofensa. Quizás si es algo grave debemos acudir a los oficiales de la iglesia. Insisto, no estoy hablando de tolerar el pecado, sino de cómo lo manejamos, de manejarlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, andando conforme a la vocación con la que fuimos llamados, de manera digna de la vocación con la que fuimos llamados. Somos la expresión visible en el mundo terrenal, visible en el planeta Tierra del reino de Dios. Debemos ser ejemplo al mundo de que Dios puede tomar pecadores y transformarlos y hacer de ellos una nueva humanidad. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque nos conoces nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros desafíos. Conoces nuestra condición, Señor, y has provisto para todo ello. Enseñanza por medio de tu palabra, y has dado, Señor, dones a personas que tú llamas para ser oficiales de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que llenes de sabiduría, de inteligencia, de amor, de gracia a las personas, Señor, que tú has llamado para ser oficiales, que la iglesia sea sensible para reconocerlos, para elegirlos como oficiales que ayuden al gobierno de la iglesia. Y a todos, Señor, danos la capacidad, el deseo, el anhelo de andar conformes a la vocación con la que fuimos llamados, conformes a la dignidad de la vocación con la que fuimos llamados. No podemos hacerlo por nosotros mismos, pero tú eres el que, siendo nuestro pastor, nos guiarás por sendas de justicia. Nos ayudarás, Señor, a caminar el camino recto.
hacer lo correcto en todo el mundo, por amor de Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.